Saludos amigos y amigas. Hola. Hoy elegimos muy interesante video para reaccionar. Tiene nombre La Ciudad de México en el tiempo. Muertes famosas. Entonces en este video vamos a conocer más historia de la Ciudad de México, sobre las personas famosas, sobre algunos lugares históricos. Sí, algo así, pero es muy difícil de adivinar sobre qué vamos a ver solo por el título, por eso es muy interesante ver y conocer esta información o este video. Y amigos, si todavía no sabes, tenemos el segundo canal que se llama Rusos Vlogs. Y en este canal subimos nuestros vlogs y videos sobre Rusia. Y amigo, por favor, suscríbete a este canal, el link está en la descripción. Y no olvides suscribirse a nuestra página de TikTok y nuestros Instagrams. Y vamos a reaccionar. Wow, mira, Sí. Ciudad de México en el pasado, en el tiempo. Tragedia. 15 de abril de 1957 fue para muchos mexicanos el día más triste de su vida. Pedro Infante. Pedro Infante ha muerto. La aeronave de carga donde viajaba quien diera vida a Pepe el Toro se desplomó en las calles de Mérida, Yucatán. El cortejo crecía Wow. conforme el cuerpo se acercaba a la famosa funeraria de Sullivan, donde lo cambiaron de ataúd. Más gente se unía a algo que parecía una marcha hasta el Teatro Jorge Negrete en la Ujú. colonia San Rafael. La multitud se encontraba reunida en el teatro bautizado con el nombre de Jorge el Wow, Bueno mira. para acompañar el féretro de Pedro el Malo. El cortejo atravesó la ciudad hasta el sur. Bienvenidos a la Ciudad de México en el tiempo. Los recuerdos se acumulan y a veces se pueden visualizar como si fueran fantasmas, y de que los hay, los hay. En la Ciudad de México en el tiempo quedan muchas instantáneas de una metrópoli que ya no existe. Casi en la esquina de las actuales calles de 20 de noviembre y República de Uruguay, todavía resuenan ciertas palabras. Dichoso usted que sabe la hora de su muerte. Se trata de la famosa leyenda de Don Juan Manuel, quien se dice esperaba afuera de su casa a cierta hora de la noche y acababa con la vida del primer transeúnte que se cruzaba en su camino. Ого. Más allá del relato, la casa sobrevive con una fachada muy bien conservada en la primera calle que tuvo alumbrado público en la ciudad. Wow. Parece que vimos este edificio. Puede ser. Templo de Porta Coeli, que fue escenario de la leyenda del Cristo del Veneno. Alguien que odiaba al capellán puso veneno en los pies de la figura, y cuando el capellán iba a besar sus pies, el Cristo absorbió el veneno y la efigie se tornó de color negro. Ого. Aquí Wow. hay una réplica de aquella imagen. La original se encuentra en la Catedral Metropolitana. Qué interesantes datos. Sí. Carmen es otro portal al pasado. El predio que allí se encuentra alguna vez fue la pulquería El Templo del Amor. Este rumbo fue escenario de otra leyenda de la colonia. Un indígena que servía como espía del gobierno virreinal se dejó nublar por las riquezas que le dejaba su trabajo y no se percató de una conjura contra el virrey. El indígena fue privado de todas sus posesiones y desde entonces se dedicó a vagar por las calles con un semblante que años después dio origen al nombre de la calle del Indio Triste. A kiss on the hand. Marilyn Monroe. Monroe ha dejado huella en cierto rincón del centro histórico. En el mismo año de la visita del presidente Kennedy y poco antes del asesinato de este, Marilyn ofreció una conferencia en el Hotel Continental. Luego fue llevada al restaurante El Taquito, también ubicado en la calle del Carmen. No sabía. Predio que ha visto pasar a toda clase de celebridades, se encuentran varias fotografías de la visita de la diva a mira. nuestra ciudad. El restaurante El Taquito es un lugar que acumula recuerdos desde 1923 en El la calle del Taquito. Carmen. Marilyn quizá probó aquí el único taco de su vida y otros famosos nos saludan desde el más allá. Mira, qué interesante historia. Sí. El Taquito también recibió a María Félix, quien venía frecuentemente y que en esta fotografía saluda a sus admiradores desde la terraza. El 5 de diciembre de 1953, a los primaverales 42 años de edad y casado con una de las mujeres más bellas y fascinantes de su tiempo, Jorge Negrete muere de cirrosis debido a una hepatitis que había contraído en la niñez. Su cortejo fue muy nutrido y cruzó la ciudad desde el aeropuerto hasta el Teatro de la Anda, que en ese momento adquirió su nombre. Pedro Infante fue uno de los acompañantes del cortejo, al lado de amigos muy cercanos como José Alfredo Jiménez. La tumba de Jorge Negrete es una de las más llamativas de este lado del Panteón Jardín.
El Panteón Jardín es una galería mortuoria de las estrellas de la época de oro del cine mexicano. Ого. Arturo de Córdoba o Blanca Estela Pavón, Los Soler o Javier Solís, Tintán o Pina Pellicer. Los restos del ídolo sinaloense no fueron sepultados en el anexo de la ANDA, sino en un lugar del Panteón Jardín que cada año es visitado por admiradores y familiares. Las multitudes ya esperaban afuera del cementerio aquella mañana de 1957, cuando la ciudad había guardado un minuto de silencio por Pedro Infante. Muchos de los actores, quizá la mayoría, que formaron parte del cortejo final, regresarían al Panteón Jardín algunos años después, pero en un ataúd. Pedro Infante fue el último ídolo del cine mexicano, pues el cortejo que lo acompañó al Panteón Jardín tal vez haya sido uno de los más nutridos en la historia de la capital. Amigos, es interesante volar en el tiempo Sí. y ver la Ciudad de México pasado, ¿sí? Sus calles, su arquitectura muy bonita. Y de verdad conocemos estos cantantes como José Alfredo Jiménez, como Jorge Negrete, como Pedro Infante. Fueron estrellas grandes de México, quien conocían en todo el mundo y todavía conocen, todavía sus canciones tienen éxito en el mundo. Se puede escuchar en diferentes cafés, restaurantes y bares de América Latina y de México. Y es muy interesante de visitar este panteón, ver sus tumbas. Y Entonces, como entiendo, está ubicado también en Ciudad de México. en este Ciudad de panteón. México, sí. Yo no sabía que sus tumbas están allá. Y de verdad, cuando vamos a México, espero que podamos visitar sus tumbas, ver este famoso cementerio. Y además fue una sorpresa para mí encontrar el café que visitaba a Marilyn Monroe, No te quería tan famosa entonces. donde ha probado su primer taquito, sí. Sí, yo creo que también cuando vamos a México tenemos que visitar esta taquería Así y ver es. su historia, porque como entiendo tiene una historia larga y entonces también esta taquería es muy famosa y puede ser que es un lugar que tiene una familia durante muchas épocas, por ejemplo. Sí, sí. Y también en este vídeo conocemos algunas leyendas de Ciudad de México. A mí me gusta muchísimo saber más de historia. Estas leyendas muy interesantes. Y México y sus ciudades tienen larga, tienen grande, tienen interesante historia. Sí, amigos, y yo recuerdo una vez cuando estábamos paseando por las calles de Ciudad de México, nos encontró un señor que estaba mostrando fotos de Ciudad de México de los años como 1800. Sí, y algo. Sí. Y yo recuerdo estas fotos de Zócalo como era muy diferente. Algunas calles que es difícil de reconocer porque ahora han cambiado muchísimo y muy interesante, muy informativo ver cómo era México antes, ¿sí? Sí. Cómo eran sus calles. Porque, por ejemplo, conocemos México en los tiempos modernos, en los tiempos que hay ahora y, por ejemplo, época de aztecas. Sí. Pero algo entre este no conocemos bien. No Sí. vimos muchas fotos, por ejemplo, y es muy interesante conocer cómo era antes. Sí, Sí, sí. Amigos, es muy curioso y de verdad es importante recordar sus raíces y recordar su historia de su ciudad, de sus paisanos. Y amigos, muchas gracias por ver nuestra reacción. Si te gusta, por favor, suscríbete a nuestro canal, dale like, activa el icono de la campanita y nos vemos, amigos. Hasta la próxima. Adiós.